Saludos a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Nadia y les doy la bienvenida a esta conferencia, Abusos eclesiásticos, justicia y reparación frente al maltrato de los cuerpos, la cual estará a cargo del psiquiatra Enrique Stola y se enmarca en el proyecto Cuerpos y Espiritualidades Resilientes, Mujeres, Resistencias y Abuso Eclesiástico, que llevan adelante la red de teólogas, pastoras, lideresas y activistas cristianas Tepali y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina desde el mes de agosto. A través de este proyecto hemos impulsado encuentros públicos con especialistas con una amplia trayectoria en la investigación de casos y acompañamiento a sobrevivientes de abuso eclesiástico. La apertura de este ciclo de conferencias estuvo a cargo de la periodista Mariana Carvajal, que compartió un resumen de los 20 años que lleva investigando casos de abuso eclesiástico en Argentina. En la segunda conferencia, a cargo de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, se abordaron los mecanismos de encubrimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana y su investigación sobre el caso Grassi. En esta oportunidad se estarán abordando aspectos vinculados a los abusos y violencia sobre nuestros cuerpos dentro de instituciones eclesiales desde una perspectiva no solo sexual, sino también psicológica, económica, simbólica y de poder. Le doy la palabra a Natalia Rodríguez, de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Buenas tardes, un gusto a todas las personas que nos están escuchando, gracias por estar del otro lado. Bueno, les comento que Católicas somos un movimiento de personas comprometidas con la búsqueda de la justicia social. Desde nuestra identidad de fe, trabajamos por la defensa de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, la plena ciudadanía de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas en el Estado y en las iglesias. Co-creamos, junto a múltiples espacios de mujeres feministas cristianas, espacios de reflexión sobre los temas que nos atraviesan como mujeres y diversidades. Accionamos juntas para la promoción y defensa de nuestros derechos. Bienvenidos a esta conferencia, gracias a quienes nos están siguiendo por las redes de Tepali Católica, y un gran abrazo a las compañeras de Sororidad y Fe, las Magdalenas, Conspirando, MED, Área Mujeres, Colectiva Sabia, Hora de Obrar y muchas otras que nos acompañan en este encuentro. Muchas gracias, Nati. También paso el micrófono a Mónica Treviño de la Tepali. Saludos a todos, todas y todes. Bueno, para nosotras es un placer participar en este encuentro, ya que contrarrestar el avance de los fundamentalismos religiosos es una prioridad tanto para la Red Tepali como para el grupo de colectivas, organizaciones y asociaciones que nos encontramos en este momento. Entonces, pues, este espacio es brindado para acercarnos a otra forma de vivir nuestras espiritualidades y sobre todo de contrarrestar aquellos discursos que tanto nos han dañado como mujeres o personas de la diversidad sexogenérica. Muchas gracias y para nosotras es un placer que estén entre nosotros, nosotras y nosotros. Gracias, Moni. Y bueno, sin más, les presento a nuestro invitado, Enrique Stola. Él es psiquiatra, feminista, especialista en psicología clínica y en metodología de la investigación científica, magíster en psiconeuroendocrinología, psicodramatista, experto en violencia de género, agresiones sexuales contra infancias y masculinidades y miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA. Bienvenido, Enrique, es un placer tenerte aquí y sabemos que tu participación tiene mucho que aportarnos acerca de este tema tan relevante y tan complejo, con tantas aristas. ¿Te gustaría comenzar dándonos una introducción al tema del abuso eclesiástico desde tu perspectiva, desde tu experiencia? Tu micrófono. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Quería comentarles que en realidad esta invitación me movilizó bastante. Porque movilizó todo un periodo de mi vida en donde la vivencia de la creencia en Dios era sumamente importante. Y además todas mis crisis existenciales ahí cuando Natalia Rodríguez
Católicas por Decidir me dijo que residía en Córdoba, yo estudié en Córdoba, y ahí cuando fui con mis 17 años a vivir a Córdoba, hasta los 20, 21, 22 años, 23, con toda una crisis importante sobre el tema, la temática existencial, y Dios, y las instituciones, y los curas del tercer mundo, con los cuales yo dialogaba bastante. Y bueno, y ahí obviamente también realicé mi militancia política y estaba en una organización, peronismo de base, que tenía una gran cantidad de seminaristas, ¿no? Así que estaba fuertemente ligado. Bueno, fueron pasando los años y mis interrogantes siguieron existiendo, y bueno, en algún momento esa vivencia se transformó en una idea y luego desestructuré esa idea, ¿no? De la creencia en un Dios. Pero la invitación y el hecho de tener que hablar hoy me tuvo bastante inquieto durante todo este tiempo, y bueno, lo quería compartir, ¿no? Porque, bueno, porque este es un tema, no el de los abusos, el de las creencias. Es un tema en el que estamos todas las personas inmersas, ya sea porque tenemos nuestro sistema de creencias y participamos con nuestras creencias con otros grupos, o formamos parte de grupos religiosos, y bueno, existen creencias sin religión, pero no puede existir religión sin creencia, ¿no es cierto? Hay instituciones religiosas sin creencia que les sostengan. Quiero dar 3 o 4 definiciones porque las voy a usar después, qué sé yo, voy a hablar de patriarcado, utilizaré la palabra machismo, violencia simbólica, y quiero decir qué entiendo por eso. Como por patriarcado entiendo algo así como la matriz de todas las dominaciones. Una construcción histórica, y que es una construcción social, política, cultural, económica, y que hoy se expresa en el sistema capitalista y en otras matrices de dominación que se han ido conformando. Que una básica es la dominación de género, que ha estado presente siempre, cualquiera sea el sistema sociopolítico existente, y una más novedosa, pero que es la matriz de dominación racial, con la etnia blanca dominando. Entonces, cuando hablo de patriarcado, me estoy refiriendo a esas 3 matrices de dominación, que no son las únicas, por supuesto, pero que son ejes y son dimensiones que siempre aparecen, dimensiones de la dominación que siempre aparecen. O sea, la dominación de género, la dominación de clase y la dominación racial. No son las únicas, porque encontramos dominación religiosa, encontramos dominación por unas etnias sobre otras etnias, encontramos múltiples prácticas que atentan contra los cuerpos, ¿no? Cuando hablo de machismo, estoy hablando de un instrumento clave dentro de la estructura patriarcal, porque el patriarcado es un concepto teórico que nos permite entender cómo se dan los modos de dominación, los mecanismos de dominación, y esto ha sido un extraordinario aporte y fundamental aporte de las teóricas feministas. Cuando hablamos de machismo, estamos
viendo cómo se expresa en los cuerpos a través de los discursos, a través de los posicionamientos corporales, de los gestos, del uso de los espacios, de la distribución de los espacios, cómo se va recreando la jerarquización de la diferencia. A favor, obviamente, a favor entre comillas, pero a favor de la dominación masculina. O sea, las prácticas sociales están permanentemente recreando estos sistemas de dominación, y la jerarquización de la diferencia es fundamental en cualquier sistema de dominación. Ya Max Weber, Marx, Giddens, han dejado, y otros sociólogos han dejado en claro que todas las sociedades son sociedades de dominación. Lo que tenemos que ver en cada momento es cómo abordamos una X situación, no con reglas universales, sino por ahí con una mirada interseccional que nos permita ver cuáles son las dimensiones de la dominación que son más expresivas en ese momento. Por ejemplo, si miramos el Adriático, si miramos los cuerpos de negras y negros hundiéndose y muriendo, lo que aparece claramente ahí es la posición política de la etnia blanca europea y la posición de clase, del capitalismo, ¿no? Ahora si ponemos un zoom sobre esa chabola, ese bote en donde iban estos habitantes del África con esperanza de conseguir otra cosa, otra forma de vida, y miramos, y bueno, vamos a encontrar ahí mujeres violadas, hombres que tratan de ejercer su dominio sobre esta mujer. Aparece la dimensión de género como predominante y no la cuestión racial en ese barco, ¿no? Entonces, en cada momento utilizamos categorías, pero no teniendo en claro de que no son categorías puras, porque tenemos que romper esa colonización de la academia que nos exige categorías puras y la vida pasa por el costado. En cada momento tenemos que esas categorías de raza, de género y de clase nos sirven para entender cómo se está manejando el poder, cómo se está expresando el poder, cómo se está expresando la dominación. Otra cuestión es la violencia simbólica. Y aquí voy a utilizar lo que dice Pierre Bourdieu sobre qué es la violencia simbólica. Y él dice: la violencia simbólica es aquello que no se puede reconocer como violencia, no se le reconoce como violencia, pero que tiene efectos materiales. En donde hay indicadores, y por ahí con el paso del tiempo uno puede reconocerlo como violencia. Doy un ejemplo. En mi adolescencia, yo tengo 72 años, antes de que, o mientras estaba sucediendo en la década del 60, comenzaba la revolución sexual y ya comenzaba la juventud a expresarse contra todas las normas establecidas en todo el mundo, contra todos los poderes impuestos, era un tema de discusión cotidiano la cuestión de la virginidad. Yo vivía en un pequeño pueblo en donde esto se discutía. Y lo que yo observaba
con mis 16 años, 15 años, 17 años, es que las chicas tenían una fuertísima presión por parte de sus parejas, también adolescentes, sobre la prueba de amor, ¿no? Y esta idea de que había que llegar a casarse por la iglesia y que tenían que estar de blanco, o sea, de no, que esto, ser muy puras y por lo tanto no haber tenido relaciones sexuales, bueno. Y cuando una chica tenía relaciones sexuales, era frecuente, muy frecuente, que luego fuera algo así como repudiada por su pareja, ¿eh? Porque, si se diste conmigo, entonces sos una puta, vas a ceder con cualquiera, lo cual producía una confusión en la joven, un malestar profundo, obviamente. Y millones de mujeres vivieron esa realidad. Y millones de mujeres sufrieron esa realidad. Y yo conocí mujeres que, recuerdo una señora que ya falleció, me contaba lo terrible que fue haber sido violada y que su familia le exigiera, de una provincia argentina, casarse con el violador. Y se casó con el violador y tuvo hijos con el violador, hasta que 30 años después se pudo separar. O sea, el tema de la virginidad, hoy lo podemos leer como una violencia simbólica que fue profundamente disciplinadora de los cuerpos de las mujeres durante siglos, hasta que las mujeres pudieron romper con esa creencia. Pero la cuestión de la virginidad no se leía como violencia, no se reconocía como violencia. Bueno, eso es violencia simbólica. Y siempre produce materialidad. Si bien todas las instituciones, en todas las instituciones religiosas hay, ya sea Iglesia Católica, iglesias evangélicas, cualquier credo, etc., hay individuos que utilizan el poder que tienen para producir abusos sexuales, abusos económicos, etc. Digamos que la hegemonía la tiene la Iglesia Católica, de eso no hay duda. Eso tiene que ver con el poder que la Iglesia Católica ha venido estructurando y sosteniendo durante siglos. La Iglesia Católica, recuerden que tuvo, y lo saben muy bien ustedes, ¿no? Pero para quienes están escuchando, la Iglesia Católica fue esa monarquía, sigue siendo una monarquía absolutista, fue esa monarquía que estuvo aquí, en nuestra América, llegó a nuestra América, junto con otros representantes de monarcas, que participó de la ganancia, que participó de la explotación de los cuerpos, que participó de la explotación de los recursos, pero que además, más allá de que en un marco teológico, en un marco todavía ahí en el 1500 y algo, se produce esta discusión sobre los indígenas, los pueblos originarios, si tienen alma, con el tema de Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, creo que era el otro. Lo cierto es que la Iglesia Católica terminó avalando, Bartolomé de las Casas terminó avalando que los negros y negras podían ser esclavos. Y la esclavitud
la esclavitud fue la base de un triángulo que se formó entre África, nuestra América y lo que después fue Europa, y que fue fundamental para el desarrollo capitalista, que ya existía en forma incipiente. Cuando... No puedo dejar siempre de mencionar que cuando vinieron los conquistadores, los descubridores a nuestra América, la situación de las mujeres en Europa ya estaban sufriendo un fuerte disciplinamiento por parte de la Iglesia Católica. Es decir, las parejas, digamos, no estaba bien visto que gozaran sexualmente. En el matrimonio, la mujer estaba para servir al marido y criar a sus hijos. No podía participar de actividades políticas, no podía ejercer la medicina, no podía manejar su economía, el que decidía era el hombre. Y estamos en 1492. En el 1420, ahí ya había comenzado un sistema de terror. Comenzó un sistema de terror en 1420 y 1430, que es la quema de mujeres, que duró hasta el 1750. O sea, disciplinamiento de los cuerpos de varones y mujeres en función de una creencia religiosa de lo que debía hacerse para llegar al cielo, pero en función del desarrollo productivo que se iba produciendo, de las fuerzas productivas que se iban desarrollando, del capitalismo que se iba desarrollando. En nuestra América, bueno, y además existían un montón de mujeres muy pobres, de las cuales eran dueños todos los varones, que eran las mujeres en situación de prostitución, de explotación sexual. En nuestra América, las mujeres participaban de las asambleas comunitarias, de la democracia comunitaria. Las mujeres manejaban su economía, ejercían la medicina, vivían una forma de relacionarse corporalmente que hoy podemos hablar de libertad sexual, igualdad sexual, y a la vez existían otros cuerpos que hoy podemos identificar como LGTB, que cumplían función y eran respetados dentro de esa comunidad socioafectiva, económica y socioafectiva que existía. La invasión destruyó absolutamente todo eso, y al destruir eso y al empezar a circular el dinero, comenzó a existir la prostitución en nuestra América. Y además, a través del lenguaje, se fueron eliminando esta noción de que existían otros cuerpos que no respondían al binarismo, y se fue imponiendo el binarismo de género, varón, mujer, y punto. Las mujeres de nuestra América dejaron de ser lo que llamamos mujeres para pasar a ser hembras. Y acá había obviamente lucha entre grupos, etcétera, y había un patriarcado débil o de baja intensidad, pero los machos inmediatamente se unieron a ese patriarcado fuerte que venía de Europa y avanzaron sobre las mujeres en alianza, digamos, borrando derechos que todavía hoy gran parte de las mujeres de nuestra América no han logrado reconquistar, ¿no? Un ejercicio de derechos que no han logrado reconquistar.
En todo esto lo que vemos es matanza, muerte, es cuerpos explotados, cuerpos de negras y negros que son explotados hasta la muerte, o algunos con una visión más inteligente desde una perspectiva ya capitalista, respetan la conformación de la familia para que se vayan reproduciendo y obtener ganancia a partir de los hijos e hijas. Y así vamos a dar un salto fuerte. Llegamos a la creación, siglo XIX, de los Estados-nación. Y los Estados-nación se conforman con las burguesías existentes, con las realezas existentes y con la Iglesia Católica. Es decir, estados patriarcales que tienen todas estas matrices de dominación que hablé, pero con una fuerte impronta de la Iglesia Católica. O sea, y con esto estoy señalando, la Iglesia Católica tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, y el sostén del capitalismo tiene que ver con el sostén de la dominación de la etnia blanca, y tiene que ver con la dominación de género. Si nos vamos al aquí y ahora, a los últimos años, vemos que ha explotado el tema del abuso dentro de las iglesias y dentro de también otras pequeñas iglesias no católicas. Pero antes de eso hay un hecho importante, que es en la década del 60. La década del 60, que fue una década que ha producido profundos cambios sociales, culturales. Es muy importante ver películas de esa época, es muy importante analizar lo que fue el movimiento hippie contra la guerra de Vietnam, lo que significó el movimiento de curas del tercer mundo, lo que significó Cuba en aquel momento, lo que significó la primavera de Praga y la lucha contra el estalinismo, la revolución cultural china. En Estados Unidos, las feministas norteamericanas hicieron visible que el lugar más peligroso para las mujeres era su propia casa. E hicieron visible, además, que ese buen macho cristiano, que iba a la iglesia, las diferentes iglesias que hay, y participaba del Día de Acción de Gracias, mataba el pavo, etc., que ese buen macho cristiano se cogía, se foliaba, abusaba, agredía sexualmente a sus hijos e hijas. Hicieron visible el incesto paterno-filial. Y este es el eje. Este es el eje, digamos, ¿qué cosa más grave hay? ¿Qué cosa más grave hay en términos de abuso que un incesto paterno-filial? Este es el eje y el sostén de lo que denominamos cultura de la violación, que es esta educación, esta forma de socializarnos que tenemos los hombres, en donde estamos, por el solo hecho de ser hombres y estar jerarquizados en las estructuras de dominación, estamos habilitados por la cultura para avanzar y dominar cuerpos y espacios. Tenemos históricos permisos. Recuerden el pater familia ahí en la Grecia, que podía ser matar y no ser castigado a su compañera, a su mujer, digo su mujer porque era de su propiedad, o hijos e hijas. O sea, tenemos históricos permisos. Y esto es fundamental porque la cultura de la violación
trata de ser ocultada, y lo que es el incesto paterno-filial, todavía hoy no se lo reconoce como la práctica sexual, una de las prácticas sexuales muy comunes, muy frecuentes, que los hombres tienen. El incesto paterno-filial atraviesa la estructura familiar y la estructura de la iglesia, y las estructuras eclesiásticas, todas. Y hay toda una política de ocultamiento que no es solo lo que será en la institución eclesiástica, sino que la política de ocultamiento es hacia toda la sociedad. Cuando el Vaticano levanta la consigna, una consigna a la que se suman gran parte de las iglesias cristianas, y se suman sectores conservadores, aunque no sean demasiado religiosos, que dice: hay que luchar contra la ideología de género, y califican de ideología de género a 60 años de estudio, a más de 60 años de estudios académicos, de las compañeras feministas, que han permitido visualizar cómo son los modos de dominación social y cómo se singularizan esos modos de dominación y se expresan en los cuerpos y en las instituciones. Cuando el Vaticano dice: estamos en contra de la ideología de género, y saca una consigna muy fuerte, muy hábil, muy astuta, es: con nuestros hijos no. Todos habrán visto las manifestaciones que se han hecho y que se hacen con esta consigna: con nuestros hijos no. No a la educación sexual integral. Y ningún país de nuestra América se ha puesto firme, aún en Uruguay, que dice Iglesia y Estado y gobierno están separados. Aún en Uruguay se han puesto firmes con la Iglesia Católica y con iglesias cristianas, poniéndole límite para que en las escuelas confesionales se eduque sexualmente a niños y a niñas, que haya educación sexual integral. Vuelvo a la institución eclesiástica. Voy a dar 3 o 4 ejemplos de cómo por un lado, cómo la violencia simbólica digamos, produce materialidad y sufrimiento. En un grupo que trabajé, no en un grupo terapéutico, pero un grupo de varones, un joven profesional, 35 años tendría, entró en una crisis y se largó a llorar porque decía no podía controlar sus impulsos sexuales. El impulso sexual era el deseo de tener relaciones con su pareja, pero la organización, el grupo en el que estaba, creo que estaba ligado al Opus Dei, le cuestionaba el hecho de tener relaciones sexuales por el placer de tener relaciones sexuales. Ya tenían, creo que 3 hijos, y entonces contaba escenas, y las escenas eran terribles: arrodillarse, golpearse, pedirle a la esposa que lo golpee para sacar el diablo del cuerpo. Y no era ningún psicótico, no era ningún neurótico grave, era alguien que estaba firmemente ligado
a esa creencia. Y esto es lo que producía, y un nivel de sufrimiento espantoso. Dejo de lado ese ejemplo. Paso a otro ejemplo. Me decía un jovencito, un adolescente, que había sido abusado por un cura. Me decía, Enrique, este cura me sacó todo. Me sacó todo. Y si algo yo tenía era mi creencia en Dios. Y este cura me la sacó. Este cura, bueno, yo leí cartas, algo así como, le mostraba que el amor que existía era el amor de Dios. Dice, imagínense, Enrique, el cura era mi padre, el padre que yo no tuve, pero además el representante de Dios. Además el representante de Dios. Y era, este jovencito estaba arrasado afectivamente y con una sensación de desamparo terrible por lo que había hecho este cura. Y paso a otra acción. Y recuerdo que hace varios años estuve viendo un video sobre el SIDA y el África, y había entre las personas que entrevistaban, un reportaje a una mujer católica. Y una mujer católica que tenía SIDA y que decía que ella no había tomado previsiones, obviamente porque la recomendación papal era que no podía utilizar preservativos y que iba a estar protegida por su santidad y por Dios. Y bueno, terminaba el reportaje y ahí informaban cuándo había muerto de SIDA, ¿no? Y entonces pienso en los millones de personas que murieron, los millones de personas que murieron en África, con Juan Pablo II diciendo en el 2005 que la castidad y la fidelidad era lo que servía, y Benedicto luego en el 2009 diciendo que ahí utilizó la palabra preservativo, por primera vez un papa utilizó la palabra preservativo, antes hablaban solamente de anticonceptivos, que esto no había que usar, no había que poner el eje en preservativos, sino en las virtudes, etc. Y millones de personas murieron. Y esto es maltrato de los cuerpos. Esto es maltrato de los cuerpos. Y paso a las denuncias que han hecho las mujeres que hace poco 43 mujeres de diferentes edades, hasta de 60 años, que hicieron en el Vaticano porque trabajaron durante años engañadas por el Opus Dei, explotadas corporalmente por el Opus Dei. Pero ya también, si buscan ahí en el 2005, 2004, en España, denuncias similares. Es una práctica común de estos sectores, del Opus Dei, en cuanto a la explotación de los cuerpos de las mujeres. Y si vamos a la situación de las monjas embarazadas en África y obligadas a abortar,
las monjas que se resistieron a abortar y han tenido hijos y se han abierto de la institución, yo hablaba con ex monjas y me contaban el nivel de explotación que recibían, levantándose tempranísimo para tener todo preparado, para servirlo a los curas. O sea, cómo ahí se expresa claramente la dominación de género, ¿no? Si bien todos pueden estar dominados a su vez por su creencia, por la dominación religiosa, pero la cuestión del género hace de que los varones esto lo utilicen y jerarquicen su presencia en relación a las monjas. Y entonces las monjas sirviéndolos todo el día, siendo las últimas que se acuestan, explotando su fuerza de trabajo y a la vez metiéndoles miedo en la confesión, abusando sexualmente de algunas de ellas. Monjas que intentan suicidarse por los abusos que reciben. Monjas que hacen un cuestionamiento a su superior y reciben el castigo del aislamiento, no porque las encierren en una habitación, sino porque se les prohíbe a las demás que le dirijan la palabra, el aislamiento afectivo y la amenaza de expulsión. Y la institución, para todos sus integrantes, es una institución, es la Santa Madre Iglesia, ¿no? Es la que cuando uno entra ahí, tiene ya la vida planificada. Cuando uno entra, tiene la garantía de contención. Cuando uno está allí, tiene el estatus y además todo un sistema de creencia que le hace sentirse único y especial. Todo un sistema de creencias que fortalece la autoestima en esta idea de que ha respondido a un llamado de Dios y está cumpliendo con eso. El tema es que, a su vez, toda la institución está atravesada por las prácticas sexuales. Lo que se sabe es que más o menos el 90% de los curas, monseñores, etcétera, etcétera, tienen prácticas sexuales. Algunos tendrán fantasías, sueños y poluciones nocturnas. Otros tendrán relaciones con mujeres. Otros relaciones homosexuales. Y hay un porcentaje de ellos que tienen relaciones, no tienen relaciones con niños, sino que agreden sexualmente a niñas y a niños. La película Spotlight, o Primera Plana, que relata los abusos que se realizaron, o por lo menos que fueron denunciados allá en Boston, tiene una parte que es muy interesante, ¿no? Porque, y que yo coincido totalmente, señala que el problema no es la idea de que deben abstenerse de tener relaciones sexuales. Recuérdenme cuál es el nombre, que siempre me lo olvido. La idea de castigar, ¿no? No es ese. El problema no es ese. El problema es que, como todos, la mayoría, el 90%, tiene algún tipo de práctica sexual, lo que se crea es una cultura de la clandestinidad.
Y en esa cultura de la clandestinidad, los pedófilos, los pederastas, se mueven como pez en el agua, porque además es visualizado como un error, ¿no es cierto? Como un desliz. Se mueven como pez en el agua. Ahora, lo interesante de ver es cómo una institución que tiene como marketing el amor cristiano y toda una serie de reglas morales, y aparece como la luz de la moral dentro de Occidente, tiene tanta crueldad para con sus integrantes mujeres, tiene tanta crueldad para los niños y niñas que se supone protegen, tiene tanta crueldad con personas pobres y con los niños y niñas abusados, con las víctimas de agresiones sexuales. Y ahí lo que está operando, además de la falta de empatía, son los miedos de la pérdida de la propia seguridad que tienen los integrantes, sean los integrantes con menor poder hasta los de mayor poder, porque lo viven como un ataque a la Santa Madre Iglesia, pero en realidad lo están viviendo como un ataque a su propia seguridad. ¿Qué pasaría con nuestras vidas si esa estructura tiene que cambiar? Y pasa como con cualquier institución burocrática, que la burocracia se encarga de que sucedan cosas para seguir existiendo y siendo necesaria como burocracia. Aquí también, en estas instituciones, suceden cosas para seguir existiendo como tal. Y entonces, la institución religiosa participa del maltrato de los cuerpos junto con otras instituciones en el campo de lo social. Por ejemplo, la institución religiosa está muy ligada a una de las instituciones claves de la república, de cualquier república, que garantiza la dominación de clase, que garantiza la dominación de género y la dominación racial, que garantiza la impunidad de quienes cometen incesto paterno-filial. Una institución que tiene modos y métodos disciplinarios contra las madres protectoras, contra las madres que denuncian el incesto paterno-filial. Esa institución se llama Poder Judicial. Y la Iglesia tiene una estrechísima relación con el Poder Judicial y con el poder dentro del Poder Judicial. Y el eje es el mismo: proteger a quienes agreden sexualmente a niños y niñas, proteger a quienes ejercen el incesto paterno-filial, proteger a quienes, digamos, son la base, junto con la Iglesia Católica, de la cultura de la violación. Es un entramado que se fortalecen en esa dinámica de con nuestros hijos no te metas y luchemos contra la ideología de género. Entonces, si los abusos eclesiásticos no son un fenómeno solo de la Iglesia, en esto coincido con lo que ellos dicen, que existe en toda la sociedad. Lo que pasa es que los abusos eclesiásticos son lo más cercano a lo que puede evidenciarse como el incesto paterno-filial, porque se producen desde una dimensión espiritual
y desde un ejercicio del poder, representando a un Dios, que es mucho más que un padre biológico, que puede agredir y que es la figura que debería proteger y no protege. Y creo que produce un efecto diferenciado, quizás más terrible que solo que lo haga, digamos, el padre biológico, ¿no? Pero gran parte de la sociedad, si los incestos paternos filiales se siguen haciendo, es porque gran parte de la sociedad lo sostiene. Así como si se siguen matando mujeres, es porque gran parte de la sociedad lo sostiene, porque si no, esto serían prácticas que se eliminarían. Hoy estaba viendo una propaganda de la década del 70 sobre los fideos Matarazzo. Y decía, hay fideos que son como las mujeres, pegajosos. Hay otros que son insípidos. Y hay otros que era una descalificación total a las mujeres. Hoy esa propaganda no se podría, obviamente, colocar, porque existió un cambio de la sociedad y la sociedad no sostiene eso. Pero la sociedad sigue sosteniendo prácticas de maltrato permanentemente, y la institución eclesiástica es una máquina de producir, por un lado, ateos, y por otro lado, de producir estas agresiones a los niños y a las niñas, y de proteger a los abusadores, a los progenitores incestuosos en el plano de lo social, al oponerse a la educación sexual integral. La Iglesia Católica es una institución criminal. No tengo yo que demostrar que es una institución criminal. Ellos tendrán que demostrar que no lo son, porque hay pruebas a patadas de la criminalidad de sus actos, ¿no? Me detengo acá y seguimos con preguntas, etcétera, que focalicen más. Muchísimas gracias, Enrique. Me parece que lo que dices nos da nos abre la perspectiva desde muchos frentes, ¿no? Como comentas, el denunciar las especificidades de la violencia en espacios eclesiásticos con estas dimensiones de la clandestinidad, del miedo, de las relaciones de poder que van más allá de lo humano, ¿no? O sea, de algo que es más grande que nosotros. La culpa, ¿no? Todas estas estructuras nos permiten entender más la gravedad, ¿no? Y me gustaría preguntarte si, bueno, como desde tu experiencia como psiquiatra que ha acompañado esos procesos y que lo ha visto de cerca, lo difícil que es para las víctimas hablar, porque sabemos que hablar de la vivencia de la violencia es difícil para cualquier víctima, ¿no? Pero con este componente del abuso espiritual y de también el riesgo de ser expulsado o expulsada de una comunidad de fe que para muchos es una red de apoyo fundamental, con todos esos componentes, tú y desde tu experiencia, ¿qué cosas crees que es necesario o qué características debe de haber para que una persona se sienta con la seguridad de hablar de ello, ¿no? ¿Cómo romper esta barrera del silencio? Sobre todo muchas de las personas que nos escuchan son de organizaciones de creyentes comprometidas con crear espacios seguros, ¿no? Y con denunciar y con acompañar. Entonces, ¿qué cosas tú consideras que son fundamentales, que pueden hacer la diferencia en que se hable y que se pueda combatir esta problemática? Sí. La primera cuestión es que esto que durante mucho tiempo hemos venido insistiendo y por suerte ya está calando socialmente, es que las personas que han sufrido agresiones sexuales hablan cuando pueden, no cuando la justicia quiere, cuando el terapeuta quiere, cuando la familia quiere o cuando alguien quiere, sino cuando puede. Lo segundo es que
el movimiento feminista ha creado condiciones favorables para que las personas puedan empezar a expresarse en esto. Recuerdo cuando Thelma Fardín en Argentina hizo su denuncia de que había sido violada, agredida sexualmente en Nicaragua por D'Artés, el actor D'Artés, hubo un gran impacto en la sociedad argentina, pero creo que el impacto se debió no tanto por D'Artés y Thelma, sino porque impactó emocionalmente en miles de personas que comenzaron a recordar situaciones que habían vivido y a colocarlas en su Facebook, en las redes sociales, a compartirlo, ¿no? En donde muchísimos varones hicieron ese compartir, compartieron lo que habían vivenciado. Muchísimas personas recordaron escenas que tenían olvidadas. Entonces hubo una conmoción afectiva, creo que de tanto dolor, y de gente que se expresó a través de las redes y los medios de lo que había vivido y que nunca lo había compartido. Entonces, por un lado, la persona necesita que se le crea, y la actitud tiene que ser de creerle sinceramente, y después ver cómo, si está en condiciones de llevar adelante un proceso judicial, ver cómo se prepara un proceso judicial. Lo que no podemos hacer es decirle, andá a denunciar, y no podemos creer ingenuamente que la justicia existe. La justicia no existe. La justicia es un ideal regulatorio en la sociedad. Hay edificios en donde dice ahí se imparte o se gestiona justicia, etc. No, lo que podemos llegar a lograr en ese edificio es, con una buena estrategia judicial y con un buen posicionamiento político, no digo político partidario, ¿no?, sino con un buen conocimiento de quién es el juez, cuáles son los actores que participan, quién es el abogado o abogada de la otra parte, cuáles son las estrategias, o sea, conocimientos de los juegos de poder, podemos lograr un acto justo. Pero bueno, lamentablemente nos encontramos con que muchísimas madres que denuncian incesto paterno filial van a la justicia creyendo que la justicia existe y las hacen pelota, las destruyen, aplicándole correctivos, tratan descalificándola, porque ahí opera una creencia también, la violencia simbólica esta, que viene de la idea de que las mujeres están en el mundo solamente para joderle la vida a los varones, para perjudicar a los varones. Y entonces, cuando entran al Poder Judicial, salvo que tengan la suerte de entrar a ese sector del Poder Judicial que es minoritario, que está formado en perspectiva de género o que es empático ante el dolor, ante el sufrimiento, si no, entra al otro, que es el burocrático, que responde a la ideología católica, y si no responde a la ideología católica, tiene los mismos parámetros y prejuicios con respecto a las mujeres, entra a un campo de sospecha. Y entonces ahí nos encontramos como lo que pasa en Argentina, provincia de Córdoba, que de cada 100 incestos paternos filiales, solamente el 3,6 llegan a juicio y solamente un tipo es condenado. Esta es la protección que brinda la sociedad y que sostiene
la Iglesia Católica con luchemos contra la ideología de género, con nuestros hijos no te metas. Esta es la protección. Y este es el efecto que produce dentro de su aliado, que es el poder del Poder Judicial. Entonces, darle contención es darle un espacio seguro, es también asesorarlo en la cuestión legal y tener la certeza de que se arma una estrategia legal sólida. No se va con ingenuidad al Poder Judicial. Claro, claro. Y un poco con esto que mencionas, tal vez es un cambio de tema, pero es un tema que también para nosotras es importante y lo hemos platicado mucho durante la planeación de este proyecto, ¿no? No sé si, y que mencionaste con esto de la lucha contra la llamada ideología de género. No sé si nos podrías comentar un poco acerca de tu perspectiva, cómo afecta esto en particular a las poblaciones LGBT, o sea, porque son poblaciones particularmente vulnerabilizadas dentro de espacios de fe, ¿no? Y que eso es un campo de cultivo para muchas violencias, como sabemos, ¿no? Entonces, no sé si puedes hablar de eso. Y en particular, bueno, hablando de violencia eclesiástica, también, pues está, por ejemplo, toda una línea de esfuerzos en México, por ejemplo, les llamamos ECOSIG, ¿no? Las antes llamadas terapias de conversión, ¿no? Los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. En Argentina entiendo que también hay mucho de eso en iglesias evangélicas, ¿no? Que de repente se denominan grupos de sanidad interior, que tienen diferentes nombres y que muchas veces hay dentro psiquiatras o psicólogos cristianos, ¿no? Y que también ahí hay como una complejidad particular, pero no sé si puedes hablarnos un poco de eso, ¿no? De la vivencia LGBT en iglesias y con relación a la violencia. Sí. Aquí tengo que ir de nuevo a la década del 60. Estados Unidos, hasta, siguió todavía después, pero digamos hay una fecha clave que es 28 o 29 de junio del 69, del año 69. Hacía muchos años que cada año miles y miles de personas iban presas, eran gays, drag queen, lesbianas, trans, travestis. Y Stonewall, liderado por Sylvia Rivera y Marcia Johnson, ante una requisa policial, dicen basta, se resiste, en este contexto de reacción de la juventud, y lideran un enfrentamiento en donde se suman los pobres del barrio, los gays, trans, travestis, etc., durante varios días, pero que digamos que visibilizó a los cuerpos que intentaban ser borrados, como los cuerpos LGTB, trans, travestis. Un año después se hace la primera marcha del orgullo gay. Por aquí hay un fenómeno interesante que es, y que aparece claro en Estados Unidos, aparece claro en el mundo, pero hay una cuestión interesante y política que aparece clara en Estados Unidos. Y es que en la medida los movimientos feministas apoyaron al movimiento LGTB y al movimiento de gays y lesbianas, lo apoyaron en general todas las corrientes feministas, pero cuando los varones gay fueron consiguiendo derechos,
y reconocimiento, y a la vez desde el capitalismo se lo visualizó como un sector de consumidores importante y hubo una estrategia de marketing hacia ellos, listo, digamos que gran parte de estos varones homosexuales, gay, pasaron a ser firmes aliados de la dominación masculina, sostenes de la dominación masculina. Hoy no tienen ningún problema en explotar mujeres pobres para tener hijos. No tienen ningún problema en que se explote a esas mujeres pobres en lo que es la explotación reproductiva. A la vez, el capitalismo se dio una estrategia con ellos, como aparece en Estados Unidos con el Partido Demócrata, y que ya está produciéndose también con algunos partidos de la derecha, como en Vox, por ejemplo, de España, que también tiene su gay, su trans, etc., ¿no? Y es otorgarle tomar ciertos derechos de estas personas, del movimiento LGTB y de los feminismos, y otorgarle una mayor representatividad. Entonces, al otorgarle una mayor representatividad, el movimiento LGTB, o estas personas que obtienen mayor representatividad, le dan a este partido un capital simbólico increíble, ¿no? El partido parece progresista, que tiene en cuenta los derechos de todas y todes y todos, cuando en la realidad es solo para una minoría, y todos los demás siguen ahí abajo. Bien. Vayamos, esto es más o menos lo que pasa con el LGTB. Ahora, según en algunos países, van adquiriendo derechos el movimiento, especialmente trans y travesti, ¿no? Que son las personas más vulnerables. Ahora, las personas trans y travesti, y drag queen y no binarias, cuestionan así de raíz el binarismo de género. Y entonces hoy, ojo, hoy tienen en contra a un sector del feminismo blanco, y además tienen en contra a los sectores conservadores. Mientras tanto, están sufriendo, especialmente trans, travesti, sufren las matanzas que están sufriendo también las mujeres en general. ¿Qué pasa con estos chiquitos cuando son trans, travesti, cuando son abusados? Es una cosa también terrible, porque son chiquitos que, niñas o niños o niñes, que están en una situación de confusión grande en cuanto a lo que les pasa corporalmente, lo que les pasa psicológicamente, y los abusadores, los agresores sexuales, que a veces son miembros de la iglesia y otras veces no, son docentes, etc., perciben esa vulnerabilidad. Los agreden sexualmente, y esto produce, digamos, incorpora otra variable de confusión que ellos no tenían a partir de la agresión sexual. Porque lo que vienen trabajando es su identidad, y es un golpe fuertísimo a su identidad, porque ya no saben entonces si lo que les pasa tiene que ver con la agresión sexual, entran en una terrible confusión. Necesitamos educación sexual integral. Necesitamos que desde muy pequeñitos, muy pequeñitas, muy pequeñites, las niñas y los niños y las niñas
tengan información, las palabras adecuadas para respetar su propio cuerpo, el cuerpecito de la otra persona, para reconocerse entre sí, para expresar sus emociones y sentimientos, para saber a quién pedir ayuda en caso de que algo pase. En la ciudad de Buenos Aires, en el año 2019, el 80% de las denuncias que hubo sobre agresiones sexuales a niños o niñas se hicieron a partir de la activación de los protocolos en las escuelas, en donde se está dando clases de educación sexual integral, donde hay docentes que están sosteniendo esto, ¿no? Escuelas públicas de gestión estatal. Y el 80% proviene de ahí, de niños y niñas que, escuchando la clase, tomaron conciencia de que lo que les estaba pasando no era bien, que realmente los estaba jodiendo, entraron en crisis algunos, otros hablaron delante de sus compañeritos, compañeristas, lo que les pasaba, otros pidieron hablar con la maestra y hablaron con la docente, pero las denuncias salieron de ahí. La protección salió de la escuela. Y la iglesia se opone a eso. La iglesia quiere seguir protegiendo a los abusadores, porque es protegerse a sí misma. Claro, sí, es fuertísimo lo que nos dices. Y bueno, para cerrar tenemos una última pregunta, no queremos abusar de tu tiempo, pero nos gustaría saber, sabemos cuánto has trabajado tú el tema de masculinidades y desde tu experiencia nos gustaría saber si consideras que la manera en la que se construye y se significa la masculinidad en los espacios eclesiásticos, ciertos discursos, mandatos, estándares, ¿no? Ya lo mencionabas un poco al inicio, ¿cómo impacta la manera en la que se dan ahí los casos de abuso, ¿no? O sea, este ejercicio de poder que se da en el abuso eclesial. Yo creo que para dominar es necesario jerarquizar, es necesario ejercicio de poder. Entonces, un docente de una institución no católica, de una escuela cualquiera, ejerce el poder y puede agredir sexualmente a niños y niñas. En la institución eclesiástica se da este otro componente, ¿no? Se da el componente de que es un representante de Dios. Y para quienes creen, están dentro de la creencia religiosa, y se sienten cristianos, se sienten católicos, y dicen yo soy católico, apostólico, romano, etc. O son evangélicos, etc., que venga el pastor o que venga el cura y los agreda sexualmente, es una situación inconcebible. Es digamos, ese plus, ese capital simbólico que tiene el cura y que tiene que tiene el pastor, el representante religioso, yo creo que debería ser un agravante más, agravante por el vínculo, pero además agravante por el plus espiritual que tiene, por el capital espiritual que tiene, que es sumamente paralizante, porque además, si hay alguna denuncia y que no está, digamos, con una red de contención, alguien denuncia que no tiene una red de contención, lo que se encuentra es que este individuo, en el ejercicio de poder y de liderazgo que tiene en la comunidad religiosa, pero va a encontrar rápidamente gente que lo va a apoyar. Gente que lo va a apoyar.
bueno, como veíamos que había gente que apoyaba y, y se iba a rezar y se confesaba con este criminal de lesa humanidad que está en las cárceles de Argentina, von Bernich, que todavía sigue siendo cura, por supuesto. O con el cura Grassi, que no tiene ninguna instancia de apelación ya, pero todavía sigue siendo cura, porque es el protegido de Francisco. Entonces, yo creo que ahí sí ellos hacen la diferencia, ¿no? En esa cuestión espiritual. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Ya estamos concluyendo la conferencia. Y bueno, gracias a tus aportes podemos identificar que el problema de los abusos es estructural en las iglesias y que existe una política de ocultamiento de parte de las jerarquías de estas iglesias. En las 3 conferencias que hemos escuchado hasta ahora, en el ciclo de conferencias que estamos realizando, hemos buscado sensibilizar a la opinión pública ante la realidad de la violencia ejercida en los espacios eclesiales. Estos abusos, como dijo el doctor Stoller, tienen terribles consecuencias, arrasan con los cuerpos, son de carácter simbólico, económico, de poder y sexual. Vamos a seguir profundizando en esta temática, en los abusos eclesiales o violencia religiosa, conceptualizando y accionando para erradicarlos. Les invito a continuar en nuestras redes sociales la temática, y quiero agradecer a todos que nos están acompañando por nuestras redes sociales. Llegaron saludos y felicitaciones de diversas partes de América Latina, compañeras que se estuvieron conectando desde diversas partes de América Latina. Te dejan muchísimos saludos, Enrique, y gracias nuevamente, y también gracias a las compañeras y hermanas de la Red de Pali que nos acompañaron, de Católicas por el Derecho a Decidir. También saludamos a todas las que nos están mirando en este momento por las redes, y síganos, vamos a seguir profundizando en esta temática. Así que un gran abrazo a todas, muchísimas gracias, Enrique Stoller, por acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.